sabiduría eterna. Esta es la sabiduría, segunda parte que vamos a tocar, el segundo tema acerca de la sabiduría. Y voy a leer un texto bíblico, ustedes ya lo saben, pero aunque lo sabemos, hay veces lo leemos muy poco. Y como lo leemos muy poco, aprendemos muy poco sobre el tema. Yo les dije que en estos tiempos hay mucha sabiduría, hay mucha información, pero se habla muy poco acerca de la sabiduría como tal. Amén. Y usted, hermano, no importa que esté joven o esté viejo, esté de media edad, la sabiduría es para todos, así que les voy a pedir el favor que estén muy atentos y brieguen a entenderme y a captarme en el mensaje de lo que estoy hablando. Dice en Proverbios capítulo 8, versículo 27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo de la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo y cuando fijaba los límites del mar para que las aguas no traspasasen su mandato, cuando estaba allí establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo. Amén. Yo les dije a ustedes, hermanos, que la sabiduría de lo alto pertenece a Dios, pero Dios la ha querido compartir con nosotros. Amén. Les dije la vez pasada que sabiduría tiene que ver, no, una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. ¿Se acuerdan que les dije? Que para adquirir sabiduría se necesita conocimiento, información, datos, todo esto, pero que también se necesita entendimiento para conocer la importancia de ese conocimiento y se necesita discernimiento para discernir lo que está de acuerdo a la sabiduría de lo alto y lo que no, y aplicarlo a nuestras vidas, los principios de esa sabiduría. Sin lo contrario, no se da sabiduría. Entonces, no importa que usted sea un joven, una dama, un caballero, pero lo que yo hoy quiero decirle a usted es que puede haber mucha información en su mente, en su cabecita, pero poca sabiduría porque no vive nada de lo que sabe. Y al no vivir lo que sabe, pues usted no es sabio, simplemente es una persona que tiene información, no más. Por eso yo les decía en la enseñanza pasada que hay mucha gente que tiene el mismo maestro, las mismas enseñanzas, está en el mismo país, en el mismo sitio, en la misma institución, tienen la misma Biblia, tienen al mismo Dios, nacieron de nuevo igual que todos los otros cristianos, si es que nacieron de nuevo, ¿no? Pero unos tienen prosperidad y los otros no. ¿A qué se debe? Por eso Jesús dijo, el que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre sabio. El que no está diciendo que el que la oye, pero no la vive, como el necio, dice la Biblia, que vino y los vientos y todo, y es como el que construye la casa sobre la arena, y en estos tiempos no se está practicando la sabiduría, o sea, se está enseñando muy poco en estos tiempos, aunque hay demasiada, pero se está enseñando muy poco lo que es realmente sabiduría. Amén. A Dios no lo convencen sus palabras y sus llantos, a Dios lo convence la obediencia a los principios. Hoy hay mucha gente que quiere hacer como quiere, pero no vivir los principios. Incluso hay gente que le gusta predicar la Biblia, pero no vive nada de la Biblia. ¿Sí? Y al no vivirla, pues simplemente una persona con información, pero no con sabiduría. Sabiduría es el que la vive. Si no la vive usted, mi hermano o mi hermana, usted solo tiene un conocimiento y por eso no cambia ni su familia, no cambia su economía, no cambia su ministerio, no cambia su comunión con Dios, no cambia su salud, porque hermano, usted no vive lo que dice la Biblia. Así de fácil. Pero hoy vamos a mirar, hoy ya vamos a otro tema. Entonces, yo le dije que la sabiduría es más que meros datos y todo eso, ¿cierto? Que la sabiduría fue la que hizo el cielo y la tierra, que la sabiduría no es la razón humana ni la inteligencia humana, es mucho más allá, es la sabiduría que lo creó todo y que tiene orden en el universo todavía, que tiene el dominio. Al contrario, la sabiduría, les dije, creó la razón y creó la inteligencia humana, por eso no es esa sabiduría de la que estoy hablando, sino la sabiduría que viene de lo alto, que dice la Biblia, primeramente pura, apacible y hermosa. Amén.
que esa la leí en la pasada, pero ahorita voy a leer otras citas y voy a explicar otras cosas. Vamos a mirar tres aspectos de la sabiduría que sostienen el universo, porque la sabiduría de lo alto es la sabiduría que sostiene el universo. Entonces, la sabiduría que sostiene el universo tiene leyes. ¿Tiene qué? Los tres aspectos. El primero es que tiene leyes. El universo tiene ley de la gravedad, ley de la física y leyes metafísicas que son parte de la naturaleza del universo que sostiene aún la Tierra y el universo. Entonces, hermanos, sin eso el universo no se sostendría. Esas leyes están ahí y esa sabiduría es la que sostiene, dio esas leyes y el universo funciona en obediencia a esas leyes. El universo obedece mejor que los seres humanos. Esa sabiduría sostiene el universo. El otro aspecto de la sabiduría que sostiene el universo es la providencia divina. ¿La qué? La providencia de Dios es la otra cosa que es el otro aspecto de la sabiduría que sostiene el universo. Sostiene la raza humana sobre la tierra. Sostiene que aún no se haya extinguido a pesar de su maldad y su comportamiento malo. Aún sostiene esa providencia divina, sostiene el universo. Pero otra ley que debiera sostener la tierra y el universo y mantenerla hermosa y bonita es la obediencia humana. Pero desafortunadamente el ser humano sí no ha funcionado de acuerdo a la naturaleza para el cual Dios la creó, para que el universo, la tierra funcionara bonito, bien. Entonces, por eso el ser humano no es obediente. Y vamos a mirarlo en Deuteronomios capítulo 5, versículo 1. Primero vamos a leer ese texto. Deuteronomio 5, 1. Dice así: llamó Moisés a todo Israel y le dijo: oye Israel, los estatutos y los decretos que yo te pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová vuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Amén. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces, monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para comunicaros las palabras de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor al fuego y no subisteis al monte como él dijo. Ojo, el ser humano, la otra cosa que debía sostener la tierra y la tierra funcionar de manera bonita, no haber acabado con tantas especies y con tanto como lo ha hecho el ser humano con el planeta, porque no obedeció a la sabiduría divina con que Dios creó al hombre y esperaba que funcionara, para que el universo, la tierra y todo funcionara perfectamente a través de las leyes, a través de la providencia divina y a través de la obediencia humana. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Dios le dio decretos al hombre, le dio mandamientos y le dio estatutos. Repitan la frase, diga, le dio decretos, estatutos y mandamientos. ¿Y qué hizo el hombre con esos decretos, estatutos y mandamientos? Los desobedeció. Uno hay veces a una persona le dice: mire hermano, usted debe vivir este principio. No, es que yo la verdad a mí eso no me llama la atención, porque pues a mí no me parece, ¿no? Porque nos creemos más sabios que Dios. Entonces, cuando el hombre no vive la obediencia humana, los mandamientos ¿cómo son? Miren acá, para que ustedes me capten la idea. Yo ya lo he explicado en esta iglesia, pero lo quiero volver a explicar así de manera. Un mandamiento es como una pequeña semilla que trasciende y hace más de lo que ustedes se imaginan. Pero como nosotros nos creemos más sabios que Dios, no los practicamos, no los vivimos y por eso llevamos del bulto. Por eso llevamos nuestra parte que no conviene. Miremos esto. Cuando la Biblia dice no hurtarás, mire esa frase tan cortica.
Pero imagínese usted esto, que nadie robara, que usted como cristiano no robara a nadie, ni a Dios ni a nadie, que los seres humanos no robaran a nadie, que en el planeta Tierra no hubieran ladrones. ¿Usted sabe hasta dónde trasciende eso en una sociedad tan bonita que lo haría solo ese pequeño principio? Un mandamiento es una pequeña semilla que cuando los seres humanos le obedecen a Dios, la humanidad funciona de manera bonita. Pregúntele que está sola, imagínese que no hubieran ladrones en la tierra. Usted podría salir a la hora que quisiera, dejar su plata donde quisiera, quedársele el bolso donde, y cualquiera buscándolo, oiga, ¿de quién será este bolso? Toca poner por las noticias a ver quién es el dueño. ¿Se imagina lo bonito que sería el mundo si viviéramos los principios de Dios? Pero como nadie los quiere vivir, yo he visto evangélicos robando a la gente. Sacan fiado y no le pagan. Eso es robar. No se puede confiar ni en la mamá, dicen por ahí, porque están violando un solo mandamiento. Es una pequeña semilla, pero que cuando el ser humano la pone en práctica, eso se convierte en una bendición mundial. ¿En una bendición qué? Mundial, familiar, personal. Porque entonces Dios trae bendición y todo el mundo es bendecido por esa pequeña semillita de los mandamientos, estatutos y decretos que Dios mandó. Otro ejemplo, cuando dice no matarás. Imagínese que nadie matara a nadie. Usted podría andar seguro por la ciudad por todas partes, porque al contrario lo cuidarían, porque la gente se daría cuenta que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y que atacar a un ser humano es atacar a Dios mismo. Entonces, si nadie matara en el planeta Tierra, no existiría la guerra, lo que está pasando en Ucrania. ¿Se imagina cómo sería bonito el planeta Tierra? Y solo estoy hablando de 2 mandamientos nomás. Pero imagínese donde la sociedad, los gobiernos supieran poner orden, y lo que Dios mandó en obediencia humana a los estatutos, decretos y mandamientos que Dios le mandó a la raza humana, y le obedecieran a Dios, estaría entonces las leyes que rigen el universo, estaría la providencia de Dios sosteniendo la tierra y el universo, y estaría la obediencia humana, y el planeta sería maravilloso. 3 aspectos de la sabiduría que hacen que el universo funcione bien y que sostienen el universo. Pero desafortunadamente, por no entender la sabiduría de Dios, es que a veces ni entendemos qué hace un mandamiento, la importancia de un mandamiento. Los gobernantes de hoy no saben la importancia de los mandamientos y antes los atacan. Por no conocer los mandamientos y decretos, no se sabe que al malo hay que castigarlo severamente y defender al bueno. Los gobiernos no lo saben. Entonces manejan los tumores que están en el cuerpo con pañitos de agua tibia, pero eso hay veces que cortarlos para que el cuerpo se sane. Si es una infección hay que ponerle penicilina fuerte para que la infección se muera. Por eso el mundo anda como anda, porque no conocemos los principios de la sabiduría de lo alto, cómo debe funcionar el universo, cómo debe funcionar una familia, cómo debe funcionar la iglesia, cómo deben funcionar las leyes de un estado. Pero eso es parte de la sabiduría de lo alto, porque solo miramos la sabiduría humana, pero no la sabiduría de lo alto, que es diferente, es pura, apacible y bella y hermosa en todo el sentido de la palabra. Por eso una esposa no sabe cómo funcionar como esposa, un hombre no sabe cómo funcionar como esposo, no sabe cómo funcionar como padre, no sabe cómo funcionar como hijo, porque desconocen la sabiduría de lo alto y no la viven. Otros la saben, pero no la viven. Y de no vivirla les sirve, ¿sabe para qué? Para nada. Porque el que la sabe y no la vive le compara a un hombre necio, dijo Jesús, que edificó su casa sobre la arena. No le sirve para nada. Y yo lo que voy acá es que ustedes aprendan sabiduría. Amén. ¿Aprendamos qué? Sabiduría. Entonces, ¿cuáles son los 3 aspectos de la sabiduría que rigen el universo? Repítanlas. Las leyes, la providencia divina y la obediencia humana.
a la sabiduría de lo alto, a decretos, estatutos y mandamientos de Dios, porque eso haría que el mundo fuera diferente. Y usted viviera mejor, su familia viviera mejor. Qué bueno cuando se levantan gobiernos que conocen la sabiduría bíblica y cómo gobernar de acuerdo a la palabra. El mundo sería diferente. Y si usted es un gobernante y escucha esto, espero que lo ponga en práctica y lo entienda, porque para ser gobernante se necesita mano firme. Dios es amoroso, pero sus juicios son firmes. ¿Son qué? Firmes. Él dice y así se hizo, y así se hará. Entonces, estatutos y decretos, esto hace que todo funcione bien, pero violar las leyes llevan al, vamos a mirarlo en Deuteronomios 28:15, cuando usted viola los mandamientos, estatutos y decretos, que es lo que hoy se está viviendo en el universo, hoy se está viviendo en la tierra, hoy se está viviendo en los gobiernos, hoy se está viviendo en las instituciones, se está viviendo en la familia y se está viviendo personalmente. La violación de los decretos, estatutos y mandamientos de Dios, que son la sabiduría de lo alto que hizo el cielo y la tierra y que sabe cómo funcionan bien las cosas y cómo restaurar lo que está dañado. Entonces, hermanos, Deuteronomio 28:15, ¿qué dice? Mire, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Sígala. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Siga. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales habéis dejado. Está diciendo Dios esto, escúcheme esto. Yo les puse la sabiduría mía en sus manos para que su vida sea próspera y bendecida y sea llevada a otros niveles de dimensión. Pero cuando usted viole esos límites, esos estatutos, esos decretos y esos mandamientos, usted no va a florecer, sino que se va a marchitar. A usted no le va a venir bendición, sino quebrantamiento. Usted no va a ser libre, sino esclavo. Es lo que está diciendo el Señor ahí. Y vas a perecer pronto por llevar la contraria a esta sabiduría. Pero el hombre quiere inventar su propia sabiduría por encima de la de Dios, creyendo que los hombres somos más sabios que Dios. Y ese es el peor de las necedades que comete un hombre, sea gobernante, sea líder de una familia, sea papá, sea mamá, sea líder de una institución, o no importa que gobierne usted su trabajo, su empresa. Es el peor error que comete un ser humano, es ir en contra de la sabiduría divina. Eso se llama necedad. Entonces, vamos a mirar hoy cómo se ve esto. Hoy ya el hombre y la sociedad, ¿cómo se encuentran? Dice que violar estas leyes llevan al quebrantamiento. Ustedes ven una sociedad quebrantada, llorando, triste, angustiada, azorada de cómo está la vida, angustiada, sin esperanza, no le ve salida a la vida, solo hay quebrantamiento en las naciones. Así se ve lo que ha hecho el hombre con tanta sabiduría. Porque dice la Biblia que creyendo ser sabios se hicieron ¿qué? Necios, y cambiaron la gloria de Dios por las criaturas, dice la palabra. Le dieron gloria a las imágenes en vez de al Dios vivo, dice la palabra. Pero dejaron la verdad y amaron la mentira. Amaron más las tinieblas que la luz, más el engaño que la verdad. Por eso Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, no dice la Biblia literalmente, es juicio de Dios. Y hay veces que ni la misma iglesia sabe de qué se trata eso. Porque no conocen, hermano. Usted, entonces, cuando usted lleva al quebrantamiento, a eso se ve hoy en día, la violación de los mandamientos divinos se ve en la sociedad, un quebrantamiento, esclavitud de los vicios, de las diferentes cantidades de vicios, esclavos de los vicios. Esclavos del área sexual, el área sexual descontroló la sociedad, porque cuando se salen del orden divino, el hombre se descontrola, la mujer también.
Y eso se lleva a la desgracia. Obediencia a la sabiduría divina es lo que necesita la sociedad. Esa es la salida que necesitamos como iglesia, pero esa es la salida que necesitamos como nación. Y entonces las naciones serán sanas y serán diferentes. No es lo que inventa un hombre. La Biblia dice, Jesús dijo, lo dice en la palabra, ¿no? Cuando dice la palabra que ojo con las filosofías humanas y huecas, sabidurías de los seres humanos, que es mejor la sabiduría que viene de lo alto. Porque esa sí fue la que hizo todas las cosas. Sabe cuál es la naturaleza del universo, sabe cuál es la naturaleza de la mujer, sabe cuál es la naturaleza del hombre y sabe cómo debe funcionar para que su vida florezca y sea grande en medio de las naciones. Eso es diferente. Violar las leyes lleva al desorden, hermano. Sin sabiduría hay desorden. Pero la sabiduría trae ¿qué? Orden. La sabiduría restaura, la sabiduría de lo alto, algo lo coge y lo restaura totalmente. Pero el salirme de esa sabiduría lleva a la degradación, a la muerte, a la esclavitud, al quebrantamiento, al desorden. ¿Cómo están las familias hoy? Hoy hablar de familia es un camello. Es un caos hablar hoy de familia. Y ustedes lo saben mejor que yo. Entonces ahí está, muerte, pobreza. ¿Se ve hoy la pobreza? En las naciones, en la tierra, por todos lados, la pobreza es, y la necedad, el ir en contra de la sabiduría divina, trae pobreza. Ay no, pero es que yo soy astuto porque dejaron eso y me la tumbé, ¿sí? Tenía que medir 1 litro y medí 1/4 menos. Eso es viveza, eso es inteligencia, mi hijo, aprenda, le dicen al hijo, ¿no? A ser bruto, ¿sí? Como su papá. Eso no es inteligencia, eso es muerte, eso es torpeza. Cuando el universo, el hombre funciona de acuerdo a la naturaleza divina con que Dios lo hizo y como debe funcionar, se lo aseguro que florecerá. ¿Florecerá? Yo cuando voy a hablar de finanzas, yo le digo a una persona, aprenda que todo el mundo tenga confianza en usted en el área de finanzas. Si el banco confía en usted, le dará todo el dinero que usted necesite. Si los prestamistas saben que le pueden confiar su dinero porque usted es responsable con el dinero de los demás, le prestarán el dinero que necesite. Pero sea un tramposo para que vea que la fama corre y ¿sabe qué? Ni la mujer después le presta. Porque hermano, coge fama y échate a la cama, dicen por ahí. Entonces el valor, estas leyes, eso es sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Que la Biblia dice, vamos a mirar la Biblia dice, habla verdad, hable la verdad. Y usted le habla la verdad a su jefe, le habla la verdad a su esposita, le habla la verdad a su esposo, le habla la verdad a su hijo. Primero se siente bien acá, segundo, Dios la bendice por hablar la verdad. Levante la mano y diga, oiga, ¿verdad, no? Pero la sabiduría del mundo, ¿cuál es? Le dice mentira a la mamá, le dice mentira al marido, le dice mentira a la mujer, le dice mentira al jefe, le dice mentiras al cliente, le dice mentira, mejor dicho, eso es astucia, papá. Eso es pilosidad. Pilosidad es que corta la bendición de Dios. Esa es la pilosidad. Cuando vivimos dentro del orden de esas leyes naturales y del propósito, yo quiero que ustedes me entiendan esas frases que estoy repitiendo, que de pronto dirá, ¿por qué las repite? Mire, el universo fue establecido con cierta naturaleza. La mujer fue creada con una cierta naturaleza y cuando ella funciona así, es mucho más fuerte y más poderosa que cuando funciona en contra de esa naturaleza. Yo les decía en la enseñanza pasada que hoy está siendo atacada la feminidad de la mujer. Y es un plan diabólico, porque todo lo que va en contra de la naturaleza divina con que Dios creó el universo,
a los seres humanos y a todo, salirse de esa naturaleza con que Dios lo creó, es salirse del diseño divino y de la sabiduría divina. Y al salirse ahí, todo se forma un caos. Entonces, cuando la naturaleza de la mujer es atacada, la feminidad de la mujer. La otra, cuando es atacada la masculinidad del hombre. Cuando Dios hizo al hombre para ser un hombre, no una nena. ¿Sí? Con vainitas por aquí, rositas, ¿no? La Biblia habla de eso. Están llevando a cambiar el orden natural con que Dios lo hizo y creyendo ser sabios se hace necio y hay descontrol humano, desorden. Se daña la estructura del universo con que Dios lo creó. El hombre, la mujer se daña. Cuando usted se sale del orden con que Dios maneje el planeta Tierra, por eso el planeta está como está. Cuando Dios le dijo, cuídenlo, lábrenlo, pero cuídenlo. Nos creemos más inteligentes que Dios hay veces. La otra, cuando el hombre funciona de acuerdo a esa naturaleza o el Estado, hay justicia social para todos. Cuando funcionamos de acuerdo a la sabiduría de lo alto, hay justicia para todos. Hoy no, hoy solo hay para el que tiene plata y soborna a un juez, soborna al que pueda. Esos no van a la cárcel, esos les dan casa por cárcel, esos hasta los sueltan así hayan matado porque tienen con qué pagar. Entonces no hay justicia sino para el que no tiene con qué pagar. Pero cuando se trabaja la justicia de acuerdo al orden divino, hay justicia para el pobre y para todo el mundo por igual, porque nadie es más que otro, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Justicia social para todos. Hay paz duradera en las naciones. Hay paz duradera en la familia, entre la pareja. Hay paz duradera en el corazón del ser humano. Pero como nos salimos de ese orden con que Dios hizo las cosas y debemos funcionar, por eso nada funciona, mi hermano. Nada funciona. Pero sí hay una forma como deben funcionar las cosas. Usted y yo lo decidimos. Dios nos da un libre albedrío, usted y yo decide. Cuando todo funciona de acuerdo al orden divino, hay economía abundante para todos. En una nación, en un estado. Por eso si usted algún día es gobernante, debe gobernar con justicia, con honradez. Hoy tenemos cantidad de burocracia en los estados, en Colombia, robándose la plata del país. ¡Qué tristeza! Si eso no sucediera, hubiera más dinero y la nación sería próspera mucho más rápido de lo que ustedes imaginan, simplemente porque pondrían una pequeña semillita que Dios dijo, no hurten, ya. Y la entendieron los gobernantes, la entendieron los padres de familia, la entendió la esposa, la entendieron los hijos, los niños, los jóvenes y las mujeres. Todo el mundo la entendió y dejaron eso de plano. Solo con eso la nación se arreglaría. Una pequeña semilla que Dios dijo, no hurten, no matarás. Solo dos mandamientos. Que el Señor nos ayude. Dios creó al hombre y a la mujer para florecer, para estar en posición de honra, para disfrutar de la creación, y eso ustedes lo pueden ver en el Salmo 8:6. Vamos a mirar Salmo 8:6. Génesis 1:28, creo que está también ahí. Y vamos a mirar otras citas. Dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo tus pies. Ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Sabe, hermano?
Cuando usted entiende la sabiduría con que Dios creó el universo y al hombre y lo puso para que gobernara todo, y dice que todo lo puso bajo su dominio, ¿lo hizo para ser cualquier persona? No lo hizo para ser grande, lo hizo para florecer, lo hizo lleno de bendiciones, y eso es lo que Dios aún quiere para usted y para mí en estos tiempos. Pero desafortunadamente nos salimos del orden de Dios, de la sabiduría divina nos salimos, y por eso no encontramos el camino. El camino, mi hermano, es la sabiduría de lo alto, volver a encontrarnos con ella y vivir de acuerdo a ella. Las religiones de hoy en día se están divorciando de la sabiduría de lo alto. Es tener información, así no viva nada de esa información. No, es la obediencia a la sabiduría divina de lo alto, es alinearme con ella, lo que hace que vengan las promesas y los resultados de esa sabiduría. Pero como a nosotros no nos parece, nos creemos más inteligentes que Dios. Entonces, a nivel individual no la vivimos, a nivel familiar tampoco la vimos, a nivel nacional tampoco la vimos, a nivel mundial tampoco. Por eso el caos es lo que se ve. Se marchitan las naciones, se marchitan las familias, se marchitan las personas y no le encuentran una salida. Pero mire lo que voy a decir. La Biblia dice en Génesis capítulo 1 versículo 2, dice que todo estaba desordenado y vacío, pero cuando llegó la sabiduría de lo alto, lo ordenó todo, le puso orden, y todo terminó siendo bueno en gran manera. Lo dice en Génesis capítulo 1 versículo 31. Si me hace el favor y lo colocan ahí. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Cuando la sabiduría de lo alto llega a su vida, mi hermano, no importa cómo su vida esté, si usted la pone por obra, su vida será restaurada, su hogar será restaurado, sus finanzas serán restaurados y su salud será restaurada, porque ni siquiera los principios para la buena salud los vivimos. Y ahí ustedes ven cómo estaba el universo, pero dice que cuando vino la sabiduría de lo alto, lo restauró, todo lo arregló, y Dios mismo dice que era bueno en gran manera. Ojo, la sabiduría produce tres cosas en particular. La primera, habla verdad. La sabiduría de lo alto no miente porque es verdadera. La sabiduría de lo alto hace el bien. Y la última, la sabiduría de lo alto crea belleza. ¿Crea qué? Belleza. Cuando yo llegué a los caminos de Dios, mi esposa no conocía mi verdad. Ella no sabía quién había sido el que había vivido con ella ya 12 años. Cuando yo llegué a los caminos de Dios, ella supo cuál era mi verdad. Si quería seguir viviendo conmigo a pesar de esa verdad. Pero mi vida cambió y dejé de ser un hombre malo y me convertí en un mejor esposo y en un mejor padre, porque la sabiduría de Dios vino a mi vida. Amén. Si a usted la sabiduría de Dios no lo cambia, usted no tiene nada de sabiduría. Usted es un hombre informado de la sabiduría de lo alto, pero no vive nada. Eso no es ser sabio. Eso es ser necio. Tener la sabiduría de lo alto y no vivirla es ser necio, llevar la contraria, es rebeldía a la sabiduría de lo alto. Y la última es que crea belleza. Si la sabiduría de lo alto no produce esas tres cosas en usted no hay nada de sabiduría de lo alto. Habla verdad, hace el bien. ¿A quién? ¿En dónde empieza haciendo el bien? Hablando de manera individual. En mi casa. El que no aporta para su casa es peor que un impío y ha negado la fe, dice el Señor. Yo cambié como esposo, cambié como padre. Pero la última es la más bonita. Yo no les puedo ya hablar porque de eso voy a empezar a hablar. Esta hasta ahora la segunda enseñanza sobre sabiduría. Pero esto viene una cantidad de cosas sobre la sabiduría. Pero la última es crear belleza.
Yo empecé a ser un esposo mejor para mi esposa. Y si lo hablo ya como un esposo más lindo, más bonito, más agradable. Mi esposa, ay, tan chévere, ¿no? Yo nunca, mi esposo un día me dijo, la verdad, mi amor, yo nunca pensé tener un esposo como el que hoy tengo. Crea belleza. A ver, dígale que está a su lado, belleza, papá. ¿Crea qué? Belleza. Dice la Biblia que eso que estaba desordenado y vacío se convirtió en una belleza. ¿Y sabe qué dice? Que le puso un paraíso. ¿Ustedes saben qué significa paraíso? Un jardín. Cuando usted ve algo hermoso, dice, wow, esto, mi amor, eso parece un paraíso. O sea, algo fuera de serie. Hasta en su presentación personal, las mujeres cuando se arrepienten cambian, ya se arreglan mejor, se visten mejor, se arreglan los dientes, se arreglan las uñas. Ya van ¿qué, cómo se llama eso? Se me olvidó ahorita, al salón de belleza. La belleza es parte de la sabiduría. ¡Aló, evangélicos! Es el área estética de la persona. Que diga, ay, ese es un hijo de Dios. ¡Wow! Sí, se le ve, ¿no? Nos hizo para florecer. Amén. Hablar verdad, diga hablar verdad. Hacer el bien, crea belleza. Individual, familiar, colectiva, nacional. Y si no, mire la Nueva Jerusalén. Dice que es una ciudad ¿qué? Hermosa. Porque Dios es la fuente de la belleza. Dios es un artista. Y de eso vamos a hablar más adelante. Coloquémonos en pie. Lluvias de gloria eterna.